El título de este mensaje es La obediencia que mueve el reino a tu favor. Y nos ubicamos rápidamente en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a quién? Y estando prontos para castigar toda, cuando vuestra obediencia, ¿cómo es el título? La obediencia que mueve el reino a tu favor. Y me está diciendo aquí que un hijo de Dios, según la lectura que tuvimos, un hijo de Dios tiene un arma muy poderosa. Y según la lectura que es, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? La obediencia. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua, a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren esto. Cuando un hijo de Dios debe de saber desarrollar la obediencia. Pero aquí me está diciendo que no cualquier obediencia, sino que hay una obediencia perfecta. O sea, si aquí me dice que hay una obediencia perfecta, quiere decir que hay una medio obediencia. ¿Y qué me está diciendo aquí? Que derriba la obediencia, derriba todo argumento del conocimiento en el pensamiento, ¿cierto? En nuestros pensamientos. ¿Qué es lo primero que el reino de los que una persona piensa cuando el reino de los cielos lo manda a hacer algo? ¿O a dónde lo analiza? ¿Dónde lo procesa? ¿En dónde? En tu mente. Cuando a ti el reino de los cielos te manda a hacer algo, te manda a ejecutar algo, a decir algo, enseñar algo, hacer algo, lo que sea que te mande a hacer el reino de los cielos, el humano tiene una mala maña que de una vez lo lleva a la mente y comienza a procesarlo. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Comienza también a calcular si lo que va a hacer es algo normal o anormal. Cuando el reino de los cielos a ti te mande a hacer algo, no lo proceses en tu pensamiento, porque si no, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Lo repito. Cuando el reino de los cielos a ti te mande a hacer algo, no lo proceses en tu mente humana. Porque la mente humana, vuelvo y repito, va a comenzar a sacar cálculos. ¿Cuánto debo de invertir para hacer esto? ¿Qué debo de tener para hacer aquello? ¿Cómo lo voy a hacer? A eso, preste atención aquí, a eso también el pensamiento humano entonces quiere tomar el control de cómo hacerlo. Bueno, ejemplo, si a mí el reino de los cielos me dijo, ve a la Dolorita, un ejemplo, y lleva el mensaje del reino a través de dando bolsas de comida. Entonces, ya acabo de decir que la mente humana va a comenzar a calcular, ok, bueno, si voy a un sector que hay 1000 familias, entonces son 1000 bolsas, cada 1000 bolsas o cada bolsa debe traer harina pan, mantequilla, tal. Entonces mi bolsillo, si yo no tengo ni para comer,
lo único que tengo bueno, si rompo el cochinito me va a botar como para 10 bolsas, no llego a las 1000 bolsas. Ve el razonamiento, ¿no? Entonces también la mente humana comienza a buscar herramientas o estrategias humanas para poder lograr hacerlo. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo? Bueno, entonces como ya veo que el cochinito nada más me dio para las 10 bolsas de comida, entonces la mente humana dice, bueno, entonces haz un san y de ahí reúnes para las 10 bolsas de comida, y resulta que el reino de los cielos a ti nunca te mandó a hacer un san. Entonces, como se metió el conocimiento que quiere tratar de hacerlo, pero en el conocimiento humano, ¿qué va a pasar con eso? Va a fracasar, porque de repente Joel va a hacer el san y resulta que la mayoría de los que se metieron en eso son una cuerda irresponsable. Resulta que ni se pudo hacer el san. Entonces termina Joel endeudado y ahora ni las 10 bolsas, porque lo que le quedaba para las 10 bolsas, cierto, con el cochinito, lo invirtió en el san, pero ahora ni queda endeudado y ahora sin las 10 bolsas. ¿Por qué? Por llevar la palabra, que el reino de los cielos, por llevarlo en tu mente, en tu razonamiento. Por eso es que Pablo dice que destruye todo conocimiento en la mente, lo destruye. ¿Por qué? Porque cuando el reino de los cielos te manda a hacer a ti algo, tú lo único que tienes que hacer es obedecer. En el camino, cuando el reino de los cielos vea que tú estás dando los primeros pasos en obediencia perfecta, ahí es donde te va a comenzar a dar lo que tú necesitas para ejecutar lo que el reino de los cielos te dijo que hicieras. Porque tú no lo llevaste en el conocimiento humano, sino que tú, bueno, ¿qué nos mandó el Señor? Bueno, a la Dolorita, 1000 bolsas de comida. Vamos entonces a comenzar a averiguar cuánto salen las bolsas plásticas, cuánto salen los víveres. Cierto, se comienza sin tener un dinero, sin tener nada, sino que eso es un acto de obediencia. Y resulta que nos vamos para los sitios que usted ya sabe que es un poco más económico y comenzamos a buscar los precios. Sí, comenzamos a tocar varias teclas y ahí el Señor comienza a ver que tú estás caminando en no. Entonces el Señor te va a ir colocando los instrumentos. Te conecta con un empresario que te puede apoyar, te da una semilla, una ofrenda, y tú te cubre 5000 bolsas o la mitad, sí, o la mitad de 1000. ¿Cuánto es la mitad de 1000? 500 bolsas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué requiere el reino de los cielos? Es que un hijo de Dios obedezca. Al ser humano no le gusta obedecer. ¿Por qué no le gusta obedecer? Porque él tiene una naturaleza que entró por medio de Adán. Cuando Adán peca, entra la desobediencia también. Y ahora todos los que nacimos, tenemos este cuerpo, nacemos con una naturaleza. Y esa naturaleza ya usted la conoce, ¿cierto? Y en esa naturaleza también a ese hombre terrenal, a ese hombre animal, tampoco le gusta obedecer, no le gusta. Y mucho menos le gusta obedecer al reino. Y mucho menos le gusta obedecer a Yeshua. Para que me entienda un poquito mejor. ¿Quién le enseñó a usted a respirar? ¿Quién le enseñó a usted a ver? Y entonces, ¿por qué usted respira y ve? ¿Ah? Porque es algo con que nacimos, es nuestra naturaleza. Respirar es mi naturaleza humana, correcto. Así como tenemos esa naturaleza, también por naturaleza, este hombre, esta carne, no le gusta obedecer. Por eso es que
cuesta tanto que el hombre obedezca a los planes del reino de los cielos? Porque su naturaleza es desobediencia. Todos los que estamos aquí, me incluyo, tenemos una naturaleza desobediente. O a usted le gusta obedecer todo lo que no le gusta hacer. Le gusta, usted va feliz, contento. Un ejemplo mínimo: anda a comprarme 1 kilo de arroz y la bodega queda lejísima. Vamos contentos. Me tocó comprar. Mentira, no nos gusta. Oye, aquí y allá. Pero ya usted está aprendiendo hoy que eso es una naturaleza que está en el hombre, que nacemos con esa naturaleza, una naturaleza de desobediencia. Por eso es que cuando usted llega al reino, una de las armas que te enseña el reino es obediencia. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Tienes que. Por eso es que Pablo al final dice: y cuando castiguen la desobediencia, ¿cierto? Cuando castiguen la desobediencia, porque cuando tú eres obediente, tú castigas la naturaleza de desobediente que está en ti. Escucha esto: van a haber momentos donde el reino de los cielos a ti te va a mandar a hacer cosas que a ti no te van a gustar, que a ti, aparte de que no te van a gustar, te va a molestar. Y como te va a molestar, tú tienes que tomar una decisión: si castigas la desobediencia en ti a través de la obediencia. ¿Me va siguiendo? Entonces, de repente a mí el reino de los cielos me manda, sigo con el ejemplo de la Dolorita, pero ya sin dar alimento. Ve a la casa de Pedro Pérez. Y resulta que Pedro Pérez, fuimos 3 meses para la casa de Pedro Pérez. Y Pedro Pérez siempre nos puso excusa. Me puso excusa. Ya se terminó nuestro tiempo en Pedrito Pérez, nos fuimos. Y resulta que pasaron 2 meses más y el Señor me dice: ve a la casa de Pedro Pérez y le vas a llevar el mensaje. ¿Qué cree usted que va a hacer Joel? Señor, pero si ya yo fui 3 meses y siempre me ponía una excusa. Mira, ya tenemos otros planes y me vas a mandar para la casa de Pedrito Pérez. Anda. Joel tiene que tomar una decisión. Si a través de su obediencia latiga la desobediencia, va a ir, pero él no va a ir contento. Pero con el solo hecho de que fue en obediencia, su obediencia latigó o vence esa desobediencia que habita en él, o castiga la obediencia. Cuando yo actúo en obediencia, mi obediencia castiga la desobediencia que hay en mí. Y muchas veces usted va a tener que hacer cosas que no les gusta por el reino, pero como usted está aplicando la obediencia, usted lo va a hacer. Y tú por dentro vas a estar confrontado, porque obedecerle al reino de los cielos te confronta. ¿Qué confronta en ti? Tu desobediencia, porque tu desobediencia te lo lleva a la mente. Mira, te están humillando. Mira, te están manipulando. Mira, están abusando de ti. Lo llevaste a tu razonamiento humano. Y eso es lo que hace que la persona desobedezca. Porque también Pablo, que nos dice en la lectura: derribando argumentos y toda altivez. El versículo 5. Cuando tú eres obediente, tú estás derribando el espíritu de altivez. ¿Y qué es una persona altiva? Es una persona presumida, es una persona que no le gusta obedecer, es una persona que no le gusta acatar órdenes,
Es una persona que no le gusta acatar instrucciones. Es una persona que cree que él o ella tiene las 1500 razones, que él tiene las 1500 verdades. Eso es una persona altiva. Cuando tú le dices, mira esto, no, pero es que esto lo podemos hacer así mejor porque es que yo sé de la materia. Mire, voy más para allá. En el reino de los cielos, yo soy el experto cosiendo. Un ejemplo, soy el mejor que cose. Y resulta que en el reino de los cielos amerita que se hagan 500 chores para repartir en una comunidad muy pobre. Y resulta que hay una persona que está ejerciendo el liderazgo en ese equipo, que en este caso es el que cose, ¿cierto? Pero al equipo de costura, llega ese experto que es el mejor haciendo lo que sea. Si esa persona es humilde, esa persona se pone por debajo del responsable que está llevando el departamento de costura. Y esa persona es experta, sabe manejar una overlock, una recta y no sé qué otras cosas más hay en ese mundo. Y entonces de repente esa persona dice, mira, hay que hacer 500 chores, vamos a hacerlo así, asado. De repente esa persona tiene una mejor manera, pero como esa persona es obediente, amén, él lo sabe hacer mejor o ella lo sabe hacer mejor, pero ella, como es obediente, vence el espíritu de altivez. Y como está venciendo el espíritu de altivez a través de la obediencia, según la palabra, dice que castiga, ¿cierto?, la desobediencia. Entonces, la obediencia vence la altivez, el orgullo, la obediencia perfecta. Así tú te sepas mover en un área, así tú te sepas las 1001, cuando tú eres obediente, la altivez no se apodera de ti, sino que tú simplemente dices, amén, vamos a hacerlo así. Ahora bien, si a ti, sigo con el responsable de costura, te dice, ¿cómo lo harías tú? ¿O cómo lo podemos hacer? Él ya te está dando la oportunidad de crear un puente de trabajo en equipo. Ya, bueno, mira, yo lo haría así. Y resulta que el encargado, mira, me gusta mejor esa idea. Y fluye todo en armonía. ¿Ven la diferencia? Que te den un puente de trabajar en equipo, o que haya esa comunión de trabajar en equipo, a que yo venga con mi altivez. Mira, vamos a hacer esto. No, yo no voy a estar ahí. Yo no voy a hacer eso. Y no se logran hacer los 500 chores. Entonces, ¿cómo el reino de los cielos puede trabajar con una persona altiva? El reino de los cielos no trabaja con una persona altiva. Trabaja con personas obedientes. Con personas que tengan la naturaleza obediente desarrollada en ella. Amén. Ubíquese en Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? A todo lo que tú le obedeces, de eso te haces esclavo. Lo repito, a todo lo que tú le obedeces, a eso te haces esclavo. Entonces, Pablo dice, ya bien sea esclavo para la muerte o esclavo
para la justicia. Entonces, cuando tú eres obediente al reino, en ti hay justicia. Pero cuando tú eres obediente al sistema que está allá afuera, tú estás haciendo esclavo de la muerte. ¿Cómo está la gente allá afuera obedeciendo al sistema? Practicando todo lo que el sistema ofrece. Cuando tú practicas todo lo que el sistema te está ofreciendo, tú estás obedeciendo eso. Y como tú estás obedeciendo lo que el sistema pecaminoso te está ofreciendo, entonces tú te estás haciendo esclavo de la muerte. Pero cuando tú eres obediente al reino de los cielos, tú te estás haciendo esclavo de la justicia. Cuando tú obedeces al reino de los cielos, tú estás actuando en justicia. Para que me entiendan un poco mejor, cuando Yeshua se iba a bautizar, ¿qué le dijo a Juan? Es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, Juan, es necesario que yo obedezca, porque esto fue lo que mi Padre me envió a hacer. ¿Lo está viendo? O sea, cuando tú eres obediente, tú eres justo. La justicia del reino de los cielos está sobre ti. Por ende, lo que tú hagas, el diablo no puede detenerlo. Porque sobre ti está la justicia divina del reino de los cielos. Por eso es que todos los hombres que obedecieron en la palabra, ellos eran esclavos de la justicia del reino. Sobre ellos posaba una justicia. Por eso es que cuando Moisés extiende su vara al mar, estaba obedeciendo, estaba en justicia. Y por ende es que ese mar se pudo. No sé si me está entendiendo lo que quiero enseñarle. O sea, cuando tú obedeces, tú estás en justicia. Y cuando tú estás en justicia, no hay nada que te pueda hacer frente. Porque tú estás haciendo las cosas bien, justamente. No estás engañando, no estás violando una ley. No, sino que tú estás en justicia. Por eso es que cuando Satanás quiere atacar a un hijo de Dios que está en obediencia, no puede, porque él está en justicia. Él es justo. Por eso es que cuando viene el diablo a frenarlo, no puede, porque sobre él hay un cerco de protección de justicia, que es la obediencia. La obediencia te protege de los ataques de Satanás. La obediencia te protege de las artimañas y los planes del reino de las tinieblas. Hoy quiero que aprenda la importancia y el poder que tiene la obediencia. La obediencia tiene un poder muy grande. La obediencia no es nada más, tengo que ir a obedecer con el arroz. Puse eso para que me entendiera un poco mejor. Pero la verdadera obediencia, la obediencia completa, es un poder que te ha dado el reino de los cielos, que le da el reino de los cielos a un hijo de Dios. Lo repito, la obediencia completa es un poder que le da el reino de los cielos a un hijo de Dios, para que pueda ejecutar el propósito o la misión que el rey le mandó a hacer. ¿Sí me va siguiendo? Vente, Jesús, te voy a poner ejemplo. Dice, a lo que tú obedeces, de eso te vas a hacer esclavo. Ahora, cuando viene el reino de los cielos y elige a un hombre, Jesús, y lo elige para un propósito, lo elige para una misión. Y la misión y el propósito es, me vas a llevar este mensaje o este teléfono, vamos a suponer que este teléfono es un mensaje, para Ángel Magallanes. Ven, te llamé
te escogí. Toma, me le vas a entregar ese mensaje. Él en el camino va, ¿cierto? Él decidió, no calculó en su mente, no sacó cálculo, la mente no lo dominó. Tú vas a dejar que sea Él quien te mandó. Tú vas a dejar, mira, pero ¿qué pasa? Y aquí, y allá. No, sino que Él decidió obedecer. Cuando viene el ataque del enemigo a evitar que llegue ese mensaje, Él automáticamente, Él se hizo, por su obediencia, Él se hizo esclavo de la justicia. Por ende, hay un cerco alrededor de protección de Él, y cuando venga el enemigo a interrumpir, no va a poder tocarlo, porque se está metiendo con un esclavo de la justicia. Se está metiendo con un hijo de Dios, con un siervo de Yeshua. Él está actuando en justicia y no puede tocarlo, no puede tocarlo. ¿Y qué pasa con el mensaje? Porque Él actuó en obediencia. No pudo el Satanás tocarlo. Y Gisuel tiene debilidades. Y Gisuel peca. Pero por encima de todo eso está el poder de la obediencia. La obediencia tiene un poder, porque Él siendo pecaminoso, o yo siendo pecaminoso, yo siendo me fallo, pero con el simple hecho de obedecer, el reino me respalda, porque estoy siendo justo. Estoy siendo justo. ¿Está aprendiendo? Y el mensaje llega. Ahora devuélveme a traer el mensaje. Gracias, Jesús. No calculó. Él no calculó, Él no puso pretexto, Él no puso pero. Él no dijo, pero si yo doy el primer paso y me caigo, pero si voy y Ángel no me recibe el mensaje. ¿Está viendo cómo actúa la desobediencia en nosotros? Entonces la desobediencia se quiere camuflajear con sabiduría. No, lo que pasa es que yo quiero ir, no, pero lo que pasa es que, tú sabes, hay que ser prudente y bueno, hay que calcular varias cosas. Eso es desobediencia camuflajeada. La obediencia completa y perfecta es amén, ordene y entendido. Más nada. Esa es la obediencia completa. Si mi rey me dijo A, es A. Yo cumplo mi misión con A. Yo me hago siervo de la justicia. Y ese mismo que me dio esa palabra, esa misma autoridad que me dio la palabra de que yo llevara un mensaje, Él es el mismo que me va a proveer para yo ejecutar y llevar el mensaje. O sea, que no se trata de ti ni de mí, se trata es de quien te envió. Quien te envió y tú le obedeces, Él tiene la responsabilidad de respaldarte. Si el reino de los cielos a ti te dice, tráeme un jugo, y tú obedeces, el reino de los cielos se va a encargar de que a ti te llegue la finanza para que traigas el jugo. Porque es Él que te lo dijo. Ahora bien, tienes que tener cuidado de que tú tienes que saber obedecer y saber reconocer cuándo es el reino. Porque la religión se viste de reino. Y tiene mucha gente que le obedece. Y resulta que como obedecen y no ven resultados, le echan la culpa a Dios. Y resulta que Dios nunca les mandó a traer jugo. El que les mandó a traer jugo fue el hombre. Y si el hombre a ti te manda a hacer algo, entonces ese hombre es el que te tiene que ayudar, no el reino. ¿Me está entendiendo? Señor, si tú me dijiste a mí que me montara en el metro y predicara, tú me vas a respaldar porque tú me mandaste. Yo simplemente te estoy obedeciendo. Ahora, si viene un loco y te dice, el Señor te dice que vayas al metro a predicar, y tú te lanzas porque tú sabes el poder de la obediencia, pero todavía no sabes discernir la verdadera voz de Yeshua, tú te lanzaste y resulta que apenas te levantaste te mandaron a callar. O el diablo se metió en ese obstáculo y te hace meter presión, te manda a alguien que te interrumpa. Y tú dices, Señor, pero llegas a casa todo frustrado. ¿Pero por qué?
Si se supone que yo estaba en obediencia. ¿Pero por qué si se supone que yo actué en obediencia? ¿Por qué no me respaldaste mi prédica? ¿Por qué no respaldaste mi oración? ¿Por qué no respaldaste mi semilla? ¿Por qué no me respaldaste? Y el Señor te va a decir, tu rey te va a decir, es que yo no te mandé a hacer eso. Yo respaldo a lo que yo mando a hacer. Lo que yo no mando a hacer, yo no lo respaldo. Por eso cuando usted fusiona, escuche bien, cuando usted fusiona la obediencia con saber discernir la verdadera voz del maestro, tú explotas. Tú explotas. Porque la obediencia tiene un verdadero poder. Por eso es que en este caminar tú tienes que desarrollar tu oído espiritual para escuchar a tu rey, y luego tienes que desarrollar la obediencia perfecta. Ahí te conviertes en una bomba espiritual. No hay nada que te frene. No hay nada que te va a frenar, porque entonces ya tú estás escuchando a la fuente clarito y tú simplemente estás ejecutando lo que Él te manda hacer. Ya. Por eso es que Moisés hizo lo que hizo. Abrió el mar en dos. Su vara se convertía en serpiente. Metía su mano en la túnica y la sacaba y su mano salía llena de lepra. Luego la volvía a meter y la volvía a sacar y salía sana. Sacó agua de una piedra. Noé hizo todo lo que hizo. José hizo todo lo que hizo. ¿Por qué? Por la obediencia, por escuchar la verdadera voz y por obedecer completamente. Entonces la obediencia para un hijo de Dios es un arma. Lo aprendimos. Y esa arma es muy poderosa. Pero a veces la obediencia al reino a ti te va a doler. A veces la obediencia al reino a ti te va a molestar. A veces la obediencia al reino a ti te va a hacer sangrar. La obediencia al reino te va a hacer despojarte de lo más preciado. Por eso la palabra está diciendo la obediencia completa. Una obediencia completa. No aparentar ser obediente. No obedecer un poquito nada más. No, la obediencia completa. Y tengo la palabra para comprobarle lo que le estoy diciendo. Vamos a ubicarnos en Hebreos 5:8. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Lo vio? ¿De quién está hablando ahí? ¿Y qué dice de Yeshua? Aprendió la obediencia. ¿Por qué aprendió la obediencia? Por lo que padeció. ¿Estoy mintiendo con lo que le estoy diciendo? O sea, la obediencia completa al reino de los cielos a ti te va a doler. Tienes que padecer. Vas a tener que padecer. Vas a tener que luchar con tu comodidad. Vas a tener que luchar con tu humanidad. Vas a sentir que te están humillando. Vas a sentir que tu mundo se te desborona. Vas a sentir que te duele mucho. Pero el que verdaderamente obedece, padece. La obediencia verdadera te hace padecer, te hace sufrir. ¿Por qué te hace sufrir? Porque tú estás haciendo algo que tú no quieres. Tú estás haciendo algo que tú no le encuentras lógica. Yo que reuní en mi cochinito tenía tanto.
Y resulta que ahora el reino me dice que no es para eso, que es para esto. Padecer. Entonces la verdadera obediencia te duele. Escuche esto. Si el reino de los cielos a ti te manda a hacer algo y tú estás obedeciendo muy feliz, preocúpate. Tienes que preocuparte. Pregúnteme por qué. Porque quiere decir entonces que no te está costando. Y la verdadera obediencia cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque vas a hacer algo que tú no quieres. Obedecer en algo que a ti te gusta, eso lo hace cualquiera. Pero obedecer en algo que tú ni lo pasas, ni te gusta pensarlo, porque cada vez que piensas en eso te molesta. Pero viene el reino y te dice, tienes que hacerlo. Entonces ahí tú tienes que tomar una decisión. Tienes que morir, ahí es donde tu voluntad de desobediencia muere y sufre. Y comienzas a sangrar espiritualmente hablando. Y sangra y no le ves lógica y no le encuentras un sentido. Y tú estás sangrando y tú, wow, pero... Entonces viene el enemigo. Y se te aparece como se le apareció en el desierto. ¿A qué se le apareció? A tentarlo. Porque cuando tú estás obedeciendo y estás sufriendo, es el mejor escenario para que venga el tentador. Cuando tú estás sufriendo y estás obedeciendo, viene el tentador a tentarte. Porque es tu momento de debilidad. A ver, o también como pasó en el Getsemaní, dice que el maestro estaba orando, ¿cierto? Y dice que tenía tanta agonía que sus gotas no eran gotas de sudor, no eran gotas saladas, eran gotas, el hombre estaba padeciendo ahí. Tengo que obedecer. Llegó mi mayor muerte llegó. Mi mayor muerte es ya entregarme yo por completo. Ya he renunciado a todo. Pero ahora viene lo más fuerte. Y estaba ahí agonizando y que se le apareció Satanás. Ay, no lo hagas. Mira, no obedezcas. Pero ¿por qué Satanás se le aparece el maestro? Para evitar que el maestro obedeciera, para evitar que el maestro consumara una obediencia perfecta. O sea, el único que ha obedecido perfectamente es Mashiach. Y cuando Mashiach ahora está en mí, yo también puedo obedecer completamente. ¿Por qué Satanás no quería que Yeshua obtuviera una obediencia completa y perfecta? Porque Satanás no pudo obedecer. Satanás no pudo obedecer completamente. Él al principio comenzó bien. Satanás comenzó bien. Pero en el trayecto se desvió, se echó a perder. Dejó que la desobediencia entrara en su corazón. Por ende, nunca pudo llegar a ser un obediente completo o perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Por eso es que Satanás odia a los hijos de Dios que están en obediencia completa. Porque tienen algo que él no pudo tener. Sobre ellos posa una autoridad o un poder que él no pudo obtener. ¿Y cuál es ese poder? A través de la obediencia, a través de la justicia, que es el ejemplo que le puse aquí con Jesús, que hay una protección. ¿Pero por qué hay una protección? Por una obediencia. Está en justicia. Esa obediencia Satanás no la pudo obtener.
Entonces por eso es que Él no puede con los hijos de Dios que están en obediencia. Porque es algo que Él perdió, es algo que Él se le fue quitado. Ya sobre Él no está eso. Ahora Él es desobediente. Imagínense lo que pasó a ser de obediente a desobediente. Por eso es que Él busca que nosotros los hijos de Dios desobedezcamos a nuestro Padre, a nuestro Salvador, Yeshua. Pero ahora vamos un poco más allá. Me está diciendo Hebreos que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió Yeshua, el Hijo de Dios, tuvo que o sea que la obediencia se aprende. Escuche, cuando el bebé nace en esta tierra, el bebé ya viene con desobediencia en su naturaleza. El bebé ya viene con la desobediencia en su carne. El bebé ya viene con desobediencia en su ser. Por eso es que ¿qué tiene que hacer la mamá y el papá? Enseñarle la obediencia. Eso no se toca, esa mala palabra no se dice, eso no se hace. Enseñarle la obediencia, porque el bebé cuando viene a esta tierra viene nada más es con un chip o con una naturaleza, y solo es la desobediencia por culpa de Adán. ¿Lo está viendo? Entonces la obediencia verdadera, Gedeón, completa, se aprende. ¿Qué usted cree que estamos haciendo hoy aquí? Usted hoy está aprendiendo la verdadera obediencia. Usted hoy está aprendiendo el poder de la obediencia. El poder de la obediencia. Porque la obediencia trae un poder. Pero tú, para aprender la obediencia, ¿cómo se aprende? Sufriendo. ¿Cómo se aprende, Jesús? Sufriendo. Entonces, cuando tú estás sufriendo, cuando estés sufriendo por algo que te mandó a hacer el reino, siente paz, porque sabes que ese sufrimiento te está enseñando la verdadera obediencia. Y esa verdadera obediencia es la que te despoja de todo, es la que te hace sangrar, es la que te hace padecer, matar esa altivez, matar ese orgullo. ¿Lo está viendo? Porque el ser humano desarrolla la altivez candela y el orgullo. ¿Ves? Porque a veces creemos que la altivez es nada más fanfarronear. No, la altivez es cuando se te manda a hacer algo y tú no lo haces. Eres altivo, eres altiva, no eres obediente. Porque Yeshua se convirtió en el Salvador del mundo. Porque Yeshua recibe el Espíritu Santo, recibe poder, hace milagros, camina sobre el mar, le ordena a las tempestades que se callen, multiplica panes, peces. ¿Por qué Él hace todo eso? Por su obediencia. Él tuvo que obedecer. Por eso dice la palabra, aunque siendo hijo, Él era el Hijo de Dios, pero tuvo que obedecer, tuvo que aprender. Entonces, cuando a ti te estén enseñando a obedecer, no te sientas molesto ni molesta. Sé entendido, discierne el tiempo, que es un tiempo donde tú tienes que aprender la obediencia. Ahora bien, ¿para qué tú después aprendes la obediencia? Para luego tú enseñarla a otros. Para luego tú enseñarlas a otros. Pero tú primero, para enseñar, tienes que
Entonces, cuando estés sufriendo y sepas que el reino de los cielos te mandó a hacer eso, mantente tranquilo y tranquila. Ya sabes que estás aprendiendo. Me pusieron aquí. Me pusieron para que yo aprenda a obedecer. Me pusieron aquí. Aquí me pusieron para que yo aprendiera. Ya. Ahora bien, según Corintios dice que nuestra obediencia tiene que ser ¿a qué? El primer versículo que leímos. Dice que nuestra obediencia tiene que ser a Yeshua, ¿correcto? A Cristo. 2 Corintios 10, 4, 6 dice, el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nuestra obediencia ¿a quién tiene que ser? Al pastor, al profeta. ¿A quién? A Cristo, a Yeshua. Usted, su obediencia completa y perfecta tiene que ser para Yeshua, porque usted es un siervo, y lo leímos en Romanos, usted es un esclavo de Yeshua. Si tú me dices a mí entonces, Joel, que yo tengo que obedecer a Cristo, que yo tengo que obedecer a Yeshua, ¿cómo yo lo obedezco? Esa pregunta va para ustedes. ¿Cómo usted obedece a Yeshua? Por medio de la palabra, poniendo en práctica sus mandamientos. ¿Qué más? ¿Cómo usted obedece a Yeshua? ¿Cómo usted obedece al reino? Efesios 4:11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en cómo yo obedezco al reino de los cielos, cómo yo obedezco a Yeshua. Dice la palabra que acabamos de leer: a unos los constituyó apóstoles, a otros, ok, son 5, ¿verdad que sí? Esos 5 ministerios son autoridades, que son de parte del reino de los cielos aquí en esta, o sea, ellos son los encargados de representar el reino de los cielos en esta tierra. Ellos son autoridad del reino de los cielos. Ellos no son autoridad de un país, ellos no son autoridad terrenalmente hablando, policial, no.
Ellos son autoridades del reino de los cielos, representantes del reino de los cielos, que fueron puestos en esta tierra. ¿Para qué? Para subyugar a los hijos de Dios. Según la lectura que tuvimos, ¿para qué? Para edificar. ¿Edificar qué? El cuerpo de Yeshua, de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Su pueblo, su nación, que es usted y yo. El pueblo de Dios, la nación de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Yeshua, es Cristo. ¿Cuál es la función de esas 5 autoridades? De poder edificar ese cuerpo, de poder enseñar, corregir, instruir, servir a la nación, al cuerpo de Yeshua. No es para que ellos roben al pueblo de Dios, estafen al pueblo de Dios, roben al cuerpo de Cristo, no. Porque hay algunos que se han aprovechado de esa autoridad para hacer lo malo, como lo hizo Satanás. ¿Usted sabía que Satanás tenía autoridad? Tenía autoridad. La palabra dice que él era un príncipe, que se le fue delegado autoridad. Pero él, por su desobediencia, dejó entrar ¿la qué? La maldad, la oscuridad. Y por eso él ahora no quiere, ya se lo dije, que los hijos de Dios obedezcan. Ahora bien, vamos a ubicarnos en Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Lo tiene? Ahora mire esto. ¿Qué es una autoridad del reino de los cielos? Esos 5 misterios, ¿verdad que sí? Ahora bien, cuando el reino de los cielos escoge a una autoridad, posa sobre esa persona su manto de autoridad, un manto sobre esa persona. El reino de los cielos, cuando escoge a una persona para que sea ministro o ministra, para que sea profeta, apóstol, evangelista, o los 5 que acabamos de ver, el reino de los cielos posa sobre esa persona un manto espiritual, un manto de autoridad que va sobre esa persona. Y se lo voy a mostrar por la palabra. Lo leo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, dejándolo él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le... Ok. ¿Quién es Elías? Era por ende, ¿qué es un profeta? Una autoridad. ¿De parte de qué? Dice que Elías era un profeta, una autoridad de parte de Dios, de parte del reino de los cielos. Sobre Elías, vente Pablo, vente. Elías, amén, era una autoridad de parte del reino de los cielos, y sobre él tenía un manto
Anteriormente no había jean, ni blue jean, ni zapatos. Antes habían batas, túnicas, y también sobre esas túnicas se colocaba un manto que cubría del polvo, frío, ¿cierto? Era un manto físico, ¿cierto? Pero también en los profetas, en las autoridades, ellos tenían un manto que los caracterizaba como autoridad, que era profeta de parte de Dios. Entonces él tenía dos mantos. Tenía el físico, que era que para que la gente lo reconociera, por decirlo, una chapa, un carnet. Pero espiritualmente también tenía su manto. Y dice, todo ministro, toda autoridad de parte del reino de los cielos, llega un momento donde él tiene que preparar un sucesor, donde él tiene que pasarle su autoridad y su manto. Escuche, ya le llegó el tiempo a Elías, y dice la palabra que iba caminando y se encontró con Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando con 12 bueyes la tierra. Estaba trabajando de acuerdo. El reino de los cielos no va a escoger a un sucesor vago, flojo, mediocre. No. El reino de los cielos tiene candidatos candela. Y aquí hay, todos los que están aquí sentados son candidatos. Estaba el hombre trabajando y dice que Elías iba pasando y lo vio. El Espíritu de Dios le dio testimonio, ese es el hombre. Entonces yo soy Eliseo, yo estoy aquí arando y pasa Elías por al frente y agarra tu manto y me lo tiras. Pasa por ahí. Y Eliseo estaba labrando. Ajá. Escuche, cuando una autoridad, cuando un profeta en aquel entonces se quitaba su manto físico y se lo tiraba a un hombre, eso quería decir solo una cosa: que ese hombre había sido elegido por el reino de los cielos para ser una autoridad, para ser un servidor. Y en aquel entonces, ¿qué tenía que hacer esa persona? Tomar una decisión. Si agarraba el manto o si no lo agarraba el manto. Esa persona sabía que si agarraba el manto tenía que obedecer al reino de los cielos y por ende tenía que renunciar a todo. Todo. Y era un privilegio, no era que anteriormente iba la gente así, bueno, agarra ahí, no. Eso pasaba muy poco y con gente específica. Y cuando Eliseo vio que le tiró el manto, lo agarra, aceptó, fue obediente, lo calculó, sacó la calculadora. Ya va, espérate, ¿qué pasa? 2 más 2, 4, 8, tendré que renunciar. ¿Qué hizo? Obedeció. Y luego le dice: solo te pido una cosa, deja que bese a mi padre y a mi madre y luego te sigo. Eliseo no era Yeshua. Yeshua era, ¿cómo? ¿Qué hubiese sido Yeshua? Está viendo el nivel, ¿no? Elías anda. Fue, hizo lo que iba a hacer, hasta cocinó los bueyes ahí, papá, comieron, y después dice que lo siguió. Pero no nada más lo seguía, le servía. Eso es otro tema, gracias mi hermano Pablo. Lo siguió. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Elías, dice que la palabra dice que Elías no vio muerte. Era un profeta tan candela, tan lleno de Dios, que él no murió. Estaba tan lleno de Dios que la palabra dice que el Padre envió un carro de fuego, lo envolvió y se lo llevó. Cuando pasó eso, dice que el manto de Elías, que era una autoridad, cayó, se fue y quedó Eliseo.
quien por muchos años tuvo que padecer obediencia sirviéndole a esa autoridad, obedeciendo a esa autoridad, y cuando agarra el manto, no solamente agarra el manto físico, sino que agarra el manto espiritual de Elías y se convierte en una autoridad de parte del reino de los cielos. O sea, Elías era una autoridad. Ahora, ¿cómo yo obedezco al reino de los cielos? Obedeciendo las autoridades que el reino de los cielos me ha colocado. Si yo obedezco a esa autoridad, ven acá otra vez, Pablo, ven rápido. El altivo, él es una autoridad. Él es una autoridad del reino de los cielos. El que tiene un corazón desobediente y el que tiene un corazón altivo no puede obedecerlo. ¿Por qué? Porque lo ve con los ojos físicos. Lo ve con los ojos físicos, y el que ve con el ojo físico va a ver ese Elías un poquito bajito, de repente un poquito oscuro, de piel oscura. Yo con la gente oscura no tengo nada, pero es un ejemplo. Yo no me la llevo bien con la de la piel oscura. Veo que no se viste de flu, sino que se viste deportivo. ¿Quién es él para que yo le obedezca? Eso es lo que piensa el carnal y el terrenal y el que tiene un corazón altivo y desobediente. Pero lo que la gente no entiende es que una autoridad de parte del reino de los cielos no es la persona, es el manto que está sobre esa persona. No es la persona, es el manto que reposa de autoridad. Ese manto es la autoridad que ni siquiera es de él, es del reino de los cielos, que se lo puso a él para que hiciera una misión, para que se convirtiera en una autoridad de parte del reino de los cielos aquí en la tierra, para que él sirva al pueblo de Dios, sirva al cuerpo de Yeshua. Entonces, cuando la gente, el que tiene un corazón obediente y ha entendido y discierne las autoridades espirituales, él obedece, no es la persona, es el manto. Por ende, cuando yo obedezco el manto, yo estoy obedeciendo quien le dio. ¿Quién le dio el manto? ¿Quién le dio el manto? Yeshua, el reino de los cielos. Por ende, cuando yo obedezco a la autoridad, yo estoy obedeciendo el manto. Cuando yo obedezco el manto, yo estoy obedeciendo a Yeshua. Entonces, ¿cómo yo obedezco a Yeshua? ¿Cómo yo soy obediente al reino? Obedeciendo a las autoridades del reino de los cielos. No fijar mis ojos en el recipiente, sino fijar mis ojos en el manto, porque el manto es lo que le da la autoridad, porque el recipiente sin el manto no es nadie. Lo que se le obedece es el manto, quien se lo dio. Él podrá ser feíto, ejemplo, podrá ser lo que usted le ponga, pero no es él, es el manto, es ese manto, el manto de autoridad que yo debo de obedecer. Repito, cuando yo obedezco este manto, yo obedezco al rey quien se lo colocó. Lo mismo pasa con la desobediencia. Cuando yo desobedezco este manto, la gente cree, el antiguo cree y el desobediente cree: desobedecí a Pablo. Y tú no estás desobedeciendo a Pablo nada. Tú estás desobedeciendo es al manto, a quien le dio ese manto. ¿Y quién le dio ese manto? Porque él es un representante de él aquí. O sea, si yo desobedezco el manto, desobedezco a Yeshua. Si yo obedezco el manto, obedezco. ¿Qué es lo que pasa con la religión? Que las religiones obedecen es esto. No obedecen esto. La religión obedece al hombre.
El hombre te dice A y la gente se tira por el piso por A y no busca la palabra también. Porque este manto tiene que ir ligado. Es el requisito también para que yo obedezca. Si a mí este manto no me está instruyendo o no se está guiando por la palabra a mí me autoriza en desobedecerlo a él. Porque él no se está guiando por la palabra, sino que él ya está comenzando a hacer las cosas él solo en su humanidad. Entonces yo no estoy obedeciendo al manto, estoy obedeciendo al hombre. Gracias, Elías Pablo. Marcos 5, 28. Léalo, hermana Yumar. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. ¿De quién está hablando ahí? Dice que había una mujer que tenía más de 12 años con flujo de sangre, no se paraba, se hiciera lo que se hiciera. Pero ella decía, si tan solo toco su... ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es Yeshua? Y no cualquier autoridad, autoridad máxima. Dice la palabra que hay 24 ancianos allá arriba que tienen corona. Y que ellos al verlo se quitan esa corona y la tiran al piso. Porque esa es la autoridad. Pero esa autoridad máxima tenía dos mantos, el físico y el espiritual. Y esa mujer sabía que si tocaba el manto iba a quedar. Ella reconocía la autoridad que había en ese hombre. Entonces, ¿qué hizo ella? Se metió entre un montón de gente, ya usted lo sabe, para avanzar. Y apenas lo rozó el manto. No fue ni que siquiera lo jaló, dice que lo rozó. ¡Tran! Recibió la sanidad. Porque ese manto representa autoridad, ese manto representa el reino. Entonces, los 5 ministerios, pastor, profeta, apóstol, evangelista y maestro, tienen ese manto de autoridad. Es un manto. Ahora, no lo tenemos físicamente. Lo tenemos es... ¿Sí me sigue? Entonces, hay un manto espiritual. Hay un manto espiritual. Entonces, cuando yo obedezco ese manto, no es a la persona. Porque si lo llevamos a la mente, ¿qué pasa? No. Yo no estoy obedeciendo al hombre, yo estoy obedeciendo el manto que tiene ese hombre. ¿Ves? Finalizo. Número 12. ¿Lo tiene? Es un poquito larga, pero escuche. Y me sigue allá. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Repentinamente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes 3 al tabernáculo de reunión. Y fueron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos 2 se acercaron y él les dijo: oigan mis palabras. Si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. ¿No es así como mi siervo Moisés? ¿No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablo con él, en persona y no por enigmas, y él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces
Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: ay, Señor mío, por favor, no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala por favor. El Señor respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido en su cara, no quedaría avergonzado durante 7 días. Que sea recluida del campamento durante 7 días y después será readmitida. Así María fue recluida fuera del campamento durante 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que María fuera con ellos o readmitida. Después partió el pueblo de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. ¿Qué pasó? Dice que Aarón y María, hermanos, ¿de quién? ¿Quién era Moisés? Un profeta, una autoridad del reino de los cielos, ¿cierto? Pero dice que María y Aarón, siendo sus hermanos, no hermanos de fe, hermanos de sangre, dice que comenzaron a murmurar, a hablar mal de una autoridad. ¿Y quién se cree Moisés? ¿Acaso el Señor no habla también por medio de nosotros? ¿Acaso el Señor nada más habla por medio de él? Y comenzaron ahí, le dieron rienda a esta. ¿Por qué? Porque el desobediente le da mucha rienda a esta. Quiere contaminar a otros. Y dice que hablaron a espaldas. O sea, Moisés ni los escuchó ni los escuchaba, pero había uno que sí lo escuchaba. Y dice la palabra: y el Señor oyó, escuchó. Dice que le habla a Moisés y le dice: dile a Aarón y a María, y ven tú también, que se vengan al tabernáculo. Ustedes 3 nada más. Cuando se acercan al tabernáculo, dice que desciende el Padre en una columna de nube. ¿Y qué hace? ¿Cómo ustedes se atreven a hablar de este profeta? Que es un profeta. Hablo con él por medio de sueños. Él habla conmigo cara a cara. ¿Cómo ustedes se atreven a hablar mal de él? Y dice la palabra, lo acabamos de leer textualmente, que el Señor se enfureció. ¿Cierto? Se enfureció. ¿Pero por qué? No era porque Moisés era el favorito. Era porque le faltaron el respeto al manto. Y el manto no es de Moisés, el manto es del Padre. En ese momento, Yeshua no había venido a la tierra, era del Padre. Y la gente cree que le falta el respeto es a la persona, es al manto que porta Moisés, que ni es ni de él. Entonces la gente cree que desobedeciendo o murmurando o hablando mal de una autoridad del reino de los cielos, cree que está hablando mal es de esa persona. Mentira, tú le estás faltando el respeto es al manto. Y hay consecuencias cuando tú le faltas el respeto al manto de autoridad. ¿Qué pasó después? Se fue el Señor y automáticamente, diga automáticamente,
¿Qué le cayó a María? Cuando tú hablas mal del manto, cuando tú hablas mal de una autoridad del reino de los cielos, vienen consecuencias, juicios sobre ti. No puede ser hoy, no puede ser en 2 semanas, no puede ser en 1 año, pero de que llega el juicio, llega. Así que es muy delicado hablar mal de una autoridad de parte del reino de los cielos. No lo haga, porque hay consecuencias. Es mejor que usted guarde silencio y ya, porque usted no se está metiendo con esa persona, se está metiendo con quien le dio el manto, que es el creador del universo. ¿Qué pasó también con David? Dice que David era sustituto, fue el sustituto que Dios escogió para que suplantara al rey Saúl, ¿correcto? Y el rey Saúl era una autoridad también. Y hubo una disputa que el rey Saúl buscaba a David para matarlo. Y David tuvo que esconderse en cuevas porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. En una de esas, el rey Saúl entró a la cueva donde estaba David. Él entró solo. Saúl entró a la cueva y estaban escondidos David y su ejército. O sea, estaba ahí en bandeja de plata para que David lo ejecutara. Y dice la palabra que David le cortó un pedacito de la túnica de Saúl, un pedacito así, no le hizo nada y salió. Cuando Saúl salió de la cueva, sale David y le dice, se lo parafraseo, rey, y le muestra el pedacito que te corté. O sea, le estaba dando a entender que tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. ¿Por qué? Porque David respetaba la autoridad, respetaba el manto que posaba sobre Saúl. Entonces es muy delicado meterse con los mantos, meterse con las autoridades del reino de los cielos. ¿Usted sabía eso? ¿Está aprendiendo? Entonces, ¿cómo? Póngase sobre sus pies. ¿Cómo yo obedezco? ¿Cómo yo obedezco a Yeshua? ¿Cómo yo obedezco al reino de los cielos? Obedeciendo las autoridades del reino de los cielos, obedeciendo el manto que portan cada uno de esas autoridades. Por eso es que a partir de hoy, cuando usted conozca que alguien es pastor, pastora, profeta, tiene ese título, usted no se ponga a estar preocupando, pero nada. Usted sabe que debe de haber un respeto. No porque que él es falso, no, que él es mentira, los frutos hablan. Nosotros no somos quienes para estar jugando a nadie. Amén. Ahora hago una pregunta. ¿Usted en algún momento quisiera un manto de eso? No está mal, no está mal quererlo. No está mal. ¿Usted lo quisiera? Tener alguno de esos mantos. Ya bien sea de apóstol, ya bien sea de profeta, ya bien sea de evangelista. Portarlo. Hay un requisito. Y es la obediencia. Si tú eres obediente, calificas. Si tú eres obediente, el reino fija sus ojos en ti. Si tú eres obediente, puede llegar ese manto. Pero mientras te llega el manto, obedece. Obedezcamos. Y la verdadera obediencia duele, no nos gusta, no la entendemos, nos hace sufrir, nos hace padecer. Pero es necesario padecer para aprender la verdadera obediencia. Amén.